Hola a todos, bienvenidos a este podcast. En esta oportunidad pues quiero hablar sobre un tema muy importante para la educación y para la sociedad en general, la política pública educativa. Pues muchas veces hemos escuchado hablar de programas educativos, cambios en los planes de estudio, capacitaciones para docentes, alimentación escolar, transporte escolar o proyectos para mejorar la calidad de la educación. Pues sin embargo, pocas veces nos preguntamos qué relación tienen todas estas acciones con las políticas públicas educativas y realmente por qué son tan importantes. Pues a lo largo de este podcast voy a explicarles qué son las políticas públicas educativas, cuál es su propósito, por qué son necesarias y cómo algunas ideas del filósofo Platón nos ayudan a comprender mejor la importancia que tiene la educación para la sociedad. Para comenzar, es importante entender qué es una política pública. Veamos que la política pública pues es ese conjunto de decisiones, acciones y estrategias que se desarrolla el Estado para atender necesidades o resolver problemas que afectan a la población, ¿cierto? Pero todos los países vemos cómo enfrentan diferentes situaciones que requieren atención. Algunas están relacionadas con la salud, otras están relacionadas con la seguridad, la vivienda, el empleo o la educación. Pero cuando esos problemas afectan a muchas personas, el Estado debe intervenir y buscar soluciones mediante programas, proyectos o leyes. A eso se le llama política pública. Por ejemplo, si vemos que una comunidad tiene dificultades para acceder a los servicios de salud, pues el gobierno puede construir hospitales o crear programas de atención médica. Si existe un problema de desempleo, pues puede desarrollar esas estrategias para generar oportunidades laborales. Lo mismo ocurre con la educación. Entonces, cuando existen esas dificultades para que los niños asistan a la escuela, o cuando hay problemas de aprendizaje, o cuando hay algunas comunidades que no tienen acceso a una educación de calidad, el Estado debe actuar para mejorar esa situación. Entonces, es ahí donde aparecen las políticas públicas educativas. Las políticas públicas educativas pues son todas esas acciones, los programas, los proyectos y decisiones que buscan garantizar el derecho a la educación y mejorar entonces las condiciones en las que se desarrolla este proceso educativo. Estas políticas tienen diferentes objetivos. Algunas buscan aumentar la cobertura educativa para que más niños y jóvenes puedan estudiar. Otras pretenden mejorar la calidad de la enseñanza, fortalecer la formación docente o garantizar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo. También existen políticas orientadas a promover la inclusión de estudiantes con discapacidad, apoyar a las poblaciones rurales o reducir las desigualdades educativas entre las diferentes regiones del país. ¿Qué significa esto? Significa que las políticas públicas educativas pues no solamente se limitan a lo que ocurre dentro de las aulas, pues en realidad abarcan muchos aspectos relacionados con el bienestar de los estudiantes y con el funcionamiento de las instituciones educativas. Por ejemplo, cuando un estudiante recibe alimentación escolar o cuando una institución recibe esos recursos para mejorar su infraestructura o cuando un docente participa en procesos de formación profesional, pues detrás de cada una de estas acciones generalmente existe una política pública educativa. Ahora bien, pues surge una pregunta muy importante. ¿Por qué la educación es tan importante para que el Estado invierta recursos y esfuerzos en ella? Entonces, la respuesta está en qué? En que la educación tiene un papel fundamental en el desarrollo de las personas y de las sociedades. Entonces, a través de la educación vemos cómo las personas van adquiriendo conocimientos, desarrollan habilidades, fortalecen valores y aprenden a convivir con los demás. Entonces, ¿qué pasa? La educación permite entonces que estos individuos participen de manera activa en la sociedad, comprendan así sus derechos, sus deberes, tomen decisiones responsables y contribuyan al desarrollo de sus comunidades. Por esta razón es que la educación es considerada un derecho fundamental y una de las principales herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero esta idea no es nueva. Resulta que hace más de 2000 años el filósofo griego Platón reflexionó sobre la importancia de la educación para la sociedad.
Platón vivió en una época que estaba marcada por conflictos políticos y sociales y observó cómo las malas decisiones de algunos gobernantes pues podían afectar a toda una comunidad y comenzó a preguntarse qué era necesario para construir una sociedad más justa. Después de analizar toda la situación, llegó a una conclusión muy importante, que era una buena sociedad necesita ciudadanos bien educados. Para Platón, obviamente, la educación era mucho más que aprender información o adquirir conocimientos, pues él pensaba que la educación debía ayudar a formar personas responsables, justas y que estuvieran comprometidas con el bienestar de la comunidad. Pues según la visión de Platón, pues una sociedad funciona mejor cuando sus ciudadanos tienen valores, conocimientos y la capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso, pues consideraba que la educación debía ocupar un lugar central dentro de la organización del Estado. Platón creía que el Estado pues tenía la responsabilidad de garantizar la formación de las personas porque entendía que el futuro de la sociedad pues dependía de ello. Aunque hoy nosotros pues vivimos en contextos muy diferentes a los de la antigua Grecia, muchas de estas ideas pues siguen teniendo vigencia. Actualmente también consideramos que la educación es una herramienta fundamental para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de las personas. Cuando un país fortalece su sistema educativo, generalmente se generan mayores oportunidades para los ciudadanos. Las personas pueden acceder a mejores empleos, pueden participar de manera más activa en la vida democrática y contribuir así pues al desarrollo económico y social de las comunidades. Por esta razón vemos cómo los gobiernos continúan siempre desarrollando políticas públicas educativas. Estas políticas, ¿qué buscan? Buscan primero que todo garantizar que todos los niños, las niñas y los jóvenes pues tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. Sin embargo, pues implementar una política pública educativa no es una tarea nada sencilla. Primero, pues es necesario identificar cuáles son las necesidades o los problemas que existen. Por ejemplo, se podría detectar que en algunas zonas rurales los estudiantes tienen dificultades para llegar a la escuela debido a las largas distancias. También podemos encontrar que ciertos grupos de estudiantes pues presentan bajos niveles de comprensión lectora o que algunas instituciones carecen de recursos suficientes para desarrollar sus actividades. Entonces, una vez se logran identificar estas necesidades, ¿qué pasa? El Estado debe diseñar estrategias que permitan responder a ellas. Luego, asignan recursos, se implementan programas y se realizan seguimientos para evaluar si las acciones están produciendo los resultados esperados. Este proceso requiere planificación, requiere organización y participación de diferentes actores. En el caso de la educación, pues no solamente participan los gobiernos, también intervienen los docentes, los directivos, estudiantes, las familias y sobre todo las comunidades. Todos ellos pueden aportar información valiosa sobre las necesidades educativas y construir de cierta forma mejores soluciones. Otro aspecto importante es que las políticas públicas educativas pues buscan promover la igualdad de oportunidades. No todos los estudiantes tienen las mismas condiciones económicas, sociales o culturales, pues algunos enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación o para permanecer en ella. Por esta razón, entonces, vemos cómo las políticas educativas están siendo orientadas a reducir estas desigualdades y garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades similares para que puedan aprender y puedan desarrollarse. Esto es muy importante en países como el nuestro, como Colombia, pues donde existen diferencias significativas entre las zonas urbanas y entre las zonas rurales, así como entre distintos grupos sociales. Las políticas públicas educativas pues intentan responder a estas realidades mediante esos programas de apoyo que favorecen a las poblaciones más vulnerables. Además de promover la igualdad, las políticas educativas pues también buscan mejorar la calidad de la educación. Pues no basta con que los estudiantes solamente asistan a la escuela, también es necesario que reciban una educación que les permita desarrollar competencias, que les permita desarrollar habilidades y conocimientos que sean útiles para la vida personal y para la vida social. Es por esto que muchas políticas educativas pues incluyen procesos de formación docente, incluyen actualización curricular, evaluación institucional y fortalecimiento de los recursos pedagógicos. ¿Por qué? Porque todo esto tiene como finalidad
ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje. Desde esa perspectiva que podemos ver que las políticas públicas educativas pues tienen una gran influencia en nuestra vida cotidiana. Muchas de las actividades que nosotros realizamos en las instituciones educativas están relacionadas con decisiones que se toman desde las políticas públicas. Por ejemplo, los proyectos pedagógicos, los programas de alimentación escolar, las estrategias de inclusión, las capacitaciones de los docentes y las inversiones en infraestructura, pues son algunos ejemplos de ello. Como docentes, es importante que conozcamos estas políticas. ¿Por qué? Porque orientan gran parte de nuestro trabajo y nos permiten comprender mejor los objetivos que persigue el sistema educativo. Asimismo, pues conocerlas nos ayuda a participar de una manera más consciente en los procesos de transformación educativa y pues contribuir al mejoramiento de, de las instituciones. Finalmente, se puede decir entonces que estas políticas educativas son las herramientas mediante las cuales el Estado busca responder a las necesidades educativas de la población y así poder garantizar el derecho a la educación y promover el bienestar social. Por otro lado, se puede afirmar también que la educación pues ha sido considerada desde la época de Platón hasta hoy, hasta la actualidad, como uno de los elementos más importantes para construir sociedades más justas, más responsables y democráticas. Vemos cómo las ideas de Platón nos recordaron que la educación pues no solo sirve para transmitir conocimientos, ¿cierto? Sino que también sirve para formar ciudadanos capaces de contribuir al bien común y al desarrollo de sus comunidades. Por su parte, vemos cómo las políticas públicas educativas actuales buscan hacer realidad ese propósito mediante acciones concretas que permiten ampliar oportunidades, que permiten mejorar la calidad educativa y que garantizan que todas las personas puedan ejercer su derecho a la educación. Comprender directamente este tema de políticas educativas, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a valorar la importancia de la educación, nos ayuda a reconocer que cada acción orientada a fortalecer tiene un impacto no solo en los estudiantes, sino también en el futuro de toda una sociedad. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Espero que esta reflexión haya permitido comprender mejor qué son las políticas públicas educativas, por qué son importantes y cuál es su papel en la construcción de una mejor sociedad. Hasta una próxima oportunidad.